¿Te has preguntado alguna vez por qué existe un vacío de 18 años en la vida del hombre más influyente de la historia occidental? Imagina esto. Conocemos a Jesús como un niño de 12 años debatiendo con los sabios en el templo de Jerusalén, demostrando una sabiduría que asombraba a los ancianos. Los evangelios nos dicen que incluso los maestros más eruditos quedaron perplejos ante sus preguntas y respuestas. Aquí tenemos a un niño que ya mostraba una comprensión espiritual extraordinaria, una capacidad para ver más allá de las interpretaciones convencionales de las Escrituras. Pero entonces, algo extraordinario sucede. Las Escrituras guardan un silencio absoluto durante los siguientes 18 años de su vida, hasta que reaparece a los 30 años en el río Jordán, listo para comenzar su ministerio. Es como si hubiera desaparecido del mundo conocido durante los años más formativos de cualquier ser humano, aquellos en los que la personalidad se define, la sabiduría se forja y el propósito de vida se cristaliza. No estamos hablando de una simple omisión biográfica. Estamos ante el 60% de la vida de Jesús antes de sus enseñanzas públicas, completamente ausente de los registros oficiales. Piénsalo por un momento. Si fueras a escribir la biografía de la persona más importante de tu cultura, ¿omitirías 2 décadas enteras de su vida? Es impensable, a menos que hubiera razones muy específicas para hacerlo. Y lo más intrigante de todo es que esta ausencia no es accidental. Durante los primeros siglos del cristianismo existieron numerosos textos que describían exactamente qué hizo Jesús durante estos años cruciales. El Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, y fragmentos de otras narrativas continuaban donde los evangelios canónicos guardaban silencio. Estos textos circularon ampliamente entre las primeras comunidades cristianas, pero fueron sistemáticamente eliminados del canon oficial, declarados heréticos y condenados al olvido. La pregunta que deberíamos hacernos no es solo dónde estuvo Jesús durante este tiempo, sino por qué estos capítulos de su vida fueron tan cuidadosamente borrados de la historia. Porque lo que descubrimos cuando seguimos las pistas disponibles podría cambiar por completo nuestra comprensión del cristianismo y de la espiritualidad occidental. Lo que encontramos desafía las fronteras artificiales que hemos construido entre las tradiciones espirituales y nos invita a considerar una posibilidad revolucionaria, que la sabiduría de Jesús no surgió en un vacío cultural, sino que fue el resultado de un extraordinario viaje de aprendizaje a través de las tradiciones más profundas de su época. Para entender lo que realmente pudo haber sucedido durante estos años perdidos, necesitamos comprender el mundo en el que vivió Jesús. El siglo I de nuestra era no era el mundo aislado que muchos imaginamos. Contrario a la imagen que a menudo tenemos de comunidades cerradas y aisladas, el mundo antiguo estaba extraordinariamente interconectado. Las rutas comerciales conectaban el Imperio Romano con India y China desde hacía siglos. La famosa ruta de la seda ya era una red establecida de intercambio no solo de mercancías, sino de ideas, filosofías y conocimientos espirituales. Caravanas de comerciantes transportaban no solo especias y sedas, sino también maestros espirituales, textos sagrados traducidos a múltiples idiomas y técnicas de meditación que viajaban de un extremo del mundo conocido al otro. Los puertos del Mediterráneo bullían con viajeros de todas las tradiciones espirituales imaginables. Era una época de sincretismo cultural sin precedentes, donde las ideas fluían con la misma facilidad que las mercancías. Alejandría, en Egipto, funcionaba como la encrucijada intelectual del mundo antiguo. Su biblioteca era la más grande jamás reunida, conteniendo no solo textos griegos y latinos, sino también traducciones de obras budistas, textos védicos, escritos zoroastrianos y tratados de las escuelas de misterios egipcias. Atraía a eruditos de todas las tradiciones conocidas, creando un ambiente de intercambio intelectual que era único en la historia humana. Las comunidades judías se habían extendido por toda esta vasta red comercial y cultural mucho antes del nacimiento de Jesús. La diáspora judía no era un fenómeno nuevo, sino una realidad establecida que conectaba comunidades desde España hasta India. Importantes poblaciones judías existían no solo en Egipto y Babilonia, sino incluso en regiones tan lejanas como la India occidental, manteniendo siempre conexiones comerciales, culturales y religiosas con Jerusalén. Estas comunidades servían como puentes naturales para cualquier judío que deseara explorar las tradiciones espirituales del mundo conocido. Y aquí está el detalle crucial que raramente se menciona.
Durante exactamente los años que desaparecieron de la biografía de Jesús, el Imperio Romano experimentaba la Pax Romana, el periodo más pacífico y estable de su historia. Las fronteras estaban seguras, las rutas comerciales protegidas, y los viajes de larga distancia nunca habían sido más seguros. Un joven con inquietudes espirituales podía viajar desde Galilea hasta India con relativa seguridad, siguiendo rutas bien establecidas y contando con comunidades judías de apoyo a lo largo del camino. Las condiciones para explorar el vasto mundo de conocimiento espiritual disponible eran perfectas, precisamente durante el periodo que misteriosamente desapareció de los evangelios oficiales. Pero no nos quedemos solo en especulaciones. Existen evidencias concretas que sugieren que Jesús sí viajó extensamente durante estos años no registrados. En 1887, el explorador ruso Nicolás Notovich afirmó haber descubierto antiguos manuscritos en el monasterio de Emis, en Ladakh, que detallaban las visitas de un sabio llamado Isa, quien había venido del oeste para estudiar exactamente durante este periodo. Según estos textos, este Isa pasó años estudiando con monjes budistas y sabios hindúes, dominando técnicas de meditación y sistemas filosóficos antes de regresar a su tierra natal. Los manuscritos describían cómo este joven maestro del oeste había impresionado a los eruditos orientales con su capacidad para comprender rápidamente conceptos complejos sobre la naturaleza de la conciencia y la realización espiritual. Aunque las afirmaciones de Notovich han sido disputadas por algunos académicos occidentales, investigadores posteriores como Swami Abhedananda y Nicolás Roerich aseguraron haber verificado independientemente la existencia de estos manuscritos. Roerich, en particular, documentó extensamente sus propios hallazgos durante sus expediciones por Asia Central, encontrando referencias similares en múltiples monasterios y tradiciones orales. Más allá de estos textos específicos, existe un patrón más amplio de evidencia. En Cachemira, la tumba conocida como Rosa Bal ha sido identificada por la tradición local durante siglos como la tumba de Yus Asaf, un profeta que vino del oeste y enseñó sabiduría espiritual notablemente similar a las enseñanzas de Jesús. El nombre Yus Asaf ha sido interpretado por varios eruditos como una posible derivación de Jesús el Reunidor. Lo más intrigante es que la tumba está orientada en dirección este-oeste, siguiendo las costumbres funerarias judías, en lugar de la orientación norte-sur típica de las tumbas islámicas. Pero la evidencia más convincente no está en textos controvertidos o tumbas antiguas, sino en las propias enseñanzas de Jesús. Cuando finalmente emergió a los 30 años para comenzar su ministerio público, enseñaba con una autoridad y profundidad que asombraba incluso a los eruditos religiosos más preparados de su tiempo. Sus contemporáneos repetidamente preguntaban, ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría? Esta pregunta refleja su reconocimiento de que su enseñanza trascendía completamente la educación tradicional disponible en Galilea. Los rabinos de la época seguían métodos muy específicos de interpretación de las Escrituras, basados en precedentes y autoridades reconocidas. Jesús, en cambio, enseñaba como alguien que había experimentado directamente las verdades de las que hablaba. Su comprensión de la naturaleza de la conciencia, de la interconexión de todas las cosas y de técnicas específicas para la transformación interior sugería una familiaridad íntima con tradiciones contemplativas que simplemente no existían en el judaísmo palestino de su época. Cuando examinamos cuidadosamente las enseñanzas de Jesús, encontramos paralelos sorprendentes con tradiciones espirituales que le precedieron por siglos. Su concepto de amar a los enemigos y la no violencia guarda notables similitudes con enseñanzas budistas que ya tenían 500 años de desarrollo para cuando él nació. Su énfasis en el reino interior, más que en una salvación externa, refleja conceptos védicos de autorrealización que eran completamente ajenos al judaísmo de su época. La tradición judía de los tiempos de Jesús se centraba en la observancia de la ley, el ritual del templo y la esperanza mesiánica de liberación política. Las enseñanzas de Jesús sobre la transformación interior de la conciencia, el cultivo del desapego y la trascendencia del ego simplemente no tenían precedentes en esta tradición. Sin embargo, estos conceptos eran centrales en las filosofías espirituales de India que habían estado desarrollándose durante milenios. Considera el famoso Sermón del Monte. Los eruditos bíblicos han señalado durante mucho tiempo que esta enseñanza representa una radical desviación del pensamiento judío tradicional.
pero cuando se compara con sutras budistas, particularmente el Dhammapada, emergen paralelos asombrosos. Las bienaventuranzas, con su énfasis en los beneficios espirituales de la humildad y la compasión, reflejan estrechamente las enseñanzas budistas sobre el camino a la iluminación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Encuentra eco directo en las enseñanzas budistas sobre la humildad como base de la sabiduría. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Refleja el principio budista del karma compasivo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es prácticamente idéntico a las enseñanzas sobre la purificación mental como prerequisito para la realización espiritual. Incluso el método de enseñanza de Jesús, su uso de parábolas y preguntas que desafían el pensamiento convencional, guarda un notable parecido con las técnicas de enseñanza del budismo zen. Las parábolas de Jesús funcionan como koans, diseñadas no para transmitir información conceptual, sino para provocar revelaciones que trascienden el pensamiento lógico ordinario. Su instrucción de ser astutos como serpientes y sencillos como palomas encuentra eco perfecto en conceptos taoístas de equilibrar fuerzas opuestas, el principio del yin y yang aplicado a la conducta espiritual. Su enseñanza sobre no resistir al mal, sino poner también la otra mejilla, refleja el principio taoísta del Wu Wei, la acción a través de la no acción, la victoria a través de la no resistencia. Pero quizás el paralelo más sorprendente se encuentra en su enseñanza central. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Esta declaración es prácticamente idéntica a la enseñanza upanishádica fundamental de que Brahman, la realidad última, reside en el corazón de cada ser como el Atman o alma individual. Esta comprensión de la divinidad interior era completamente revolucionaria en el contexto judío, pero había sido la enseñanza central de las tradiciones védicas durante más de 1000 años. Pero quizás la evidencia más clara proviene de la inusual terminología del propio Jesús. Cuando se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, una frase que usa repetidamente emplea el término arameo Varnasha. Esta misma expresión era comúnmente utilizada en textos budistas traducidos al arameo durante este periodo para describir a un ser iluminado, alguien que había trascendido la conciencia ordinaria. De manera similar, el frecuente uso que hace Jesús del término el camino para describir su sendero espiritual se corresponde directamente con el concepto budista de el sendero o el concepto taoísta de el camino o Tao. Estas no son similitudes casuales, sino terminología técnica específica de tradiciones espirituales orientales que, de alguna manera, encontraron su lugar en el vocabulario de Jesús. Egipto también parece haber jugado un papel crucial en el desarrollo espiritual de Jesús. Aunque el Evangelio de Mateo menciona brevemente que la familia de Jesús huyó a Egipto cuando él era un infante, no proporciona detalles sobre su tiempo allí. Egipto había sido el centro del conocimiento esotérico durante milenios, hogar de escuelas de misterios que preservaban antigua sabiduría sobre la conciencia y la transformación espiritual. Los terapeutas, una comunidad judía contemplativa cerca de Alejandría, practicaban técnicas de curación y meditación notablemente similares a las que Jesús emplearía más tarde. Su nombre mismo significa sanadores, la misma descripción a menudo aplicada a Jesús. Las conexiones entre las enseñanzas de Jesús y el misticismo egipcio se hacen evidentes en elementos simbólicos de su ministerio. Su énfasis en la resurrección encuentra paralelos en los misterios de Osiris. Su referencia a nacer de nuevo hace eco del lenguaje de iniciación de las tradiciones mistéricas egipcias. Pero si toda esta evidencia existe, ¿por qué se ocultaría? ¿Por qué la Iglesia primitiva eliminaría sistemáticamente estos capítulos de la historia de Jesús? La respuesta se encuentra en la política de la emergente religión cristiana mientras buscaba establecerse como distinta y exclusiva. Para el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, los líderes de la Iglesia enfrentaron un desafío significativo: cómo posicionar su fe como única y superior a las muchas tradiciones espirituales competidoras de la época. Un Jesús que hubiera estudiado con maestros orientales, que hubiera sido iniciado en los misterios egipcios, que extrajera sabiduría de múltiples fuentes. Tal retrato socavaría completamente la afirmación de la verdad exclusiva del cristianismo.
El concilio de Nicea en el año 325 y los concilios posteriores no solo establecieron la doctrina cristiana, sino que suprimieron activamente narrativas alternativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Los textos que mencionaban sus viajes orientales o estudios en Egipto fueron declarados heréticos, quemados o simplemente no copiados, asegurando su gradual desaparición. Este borrado no fue simple revisionismo histórico, representó un cambio fundamental en cómo se desarrollaría la espiritualidad occidental. Al separar a Jesús de su conexión con la sabiduría oriental y los misterios egipcios, la tradición espiritual occidental quedó artificialmente separada de sus contrapartes orientales, creando una división falsa que persiste hasta nuestros días. Si esta perspectiva te está haciendo reflexionar sobre aspectos de la espiritualidad que nunca habías considerado, te invito a que dejes un me gusta y compartas este video. La historia que estamos explorando podría cambiar la forma en que entendemos no solo el cristianismo, sino la naturaleza universal de la búsqueda espiritual. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo cambia el reconocimiento del probable viaje de Jesús a través de las tradiciones espirituales de su tiempo nuestra comprensión de sus enseñanzas? La respuesta es tanto liberadora como transformadora. Primero, nos invita a leer las palabras de Jesús con ojos completamente nuevos. Cuando dice «El reino de los cielos está dentro de vosotros», ya no necesitamos luchar por entender qué podría significar esta afirmación tan radical en el contexto judío de su época. Podemos reconocer inmediatamente el eco de la enseñanza upanisádica Tat Tvam Asi, que significa «tú eres eso», el reconocimiento de que la conciencia divina habita dentro de cada persona como su naturaleza más íntima. Cuando enseña la no violencia y el amor a los enemigos, ya no necesitamos preguntarnos de dónde surgió esta enseñanza tan revolucionaria. Podemos ver la influencia directa de las prácticas budistas de compasión que habían estado desarrollándose durante siglos, refinadas y perfeccionadas en monasterios desde India hasta Asia Central. Su instrucción de no resistir al mal deja de ser un misterio moral y se revela como una aplicación práctica del principio taoísta del Wu Wei, la comprensión de que la verdadera fuerza a menudo se manifiesta a través de la aparente debilidad, que la resistencia agresiva frecuentemente fortalece aquello que pretende derrotar. Este reconocimiento no disminuye la importancia de Jesús en absoluto, al contrario, la expande dramáticamente. En lugar de verlo como el fundador de una religión separada y competitiva, podemos apreciarlo como un maestro sintetizador extraordinario que experimentó personalmente la profundidad de múltiples tradiciones de sabiduría y destiló su esencia común en enseñanzas accesibles para su contexto cultural específico. Jesús se convierte así en una figura puente incomparable, alguien que reconoció los principios universales subyacentes a diversos caminos espirituales y tuvo la sabiduría y la habilidad para traducir estas percepciones en un lenguaje que su audiencia mediterránea pudiera comprender y aplicar. Su genio no residía en crear verdades completamente nuevas, sino en reconocer y comunicar las verdades eternas que trascienden todas las fronteras culturales. Esta perspectiva también explica por qué sus enseñanzas han tenido un impacto tan universal. No hablaba desde la perspectiva limitada de una sola tradición cultural, sino desde la comprensión integrada de múltiples caminos de sabiduría. Sus palabras llevaban la autoridad de alguien que había experimentado directamente la verdad que enseñaba, no meramente alguien que repetía lo que había aprendido de los libros o de las tradiciones heredadas. Para tu propio viaje espiritual, esta perspectiva ofrece una liberación extraordinaria de fronteras artificiales. Las prácticas de meditación, cultivo de la compasión y conciencia del momento presente enseñadas en las tradiciones orientales no son ajenas al camino de Jesús, sino probablemente integrales a él. Considera esta práctica que el mismo Jesús pudo haber aprendido durante su tiempo en Oriente. Durante 5 minutos cada día, siéntate en silencio y enfoca tu atención en tu respiración. Cuando surjan pensamientos, simplemente obsérvalos sin juzgarlos y regresa a tu respiración. Esta práctica básica de atención plena, central en la tradición budista, se alinea perfectamente con el énfasis de Jesús en la vigilancia y la conciencia interior. Su instrucción de «entra en tu aposento para orar» describe exactamente el mismo giro hacia adentro que facilita la meditación. Cuando Jesús enseña «amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen», está describiendo la práctica budista de metta o bondad amorosa,
enviando buenos deseos incluso a quienes nos han hecho daño. Las técnicas curativas de Jesús también reflejan conocimientos orientales. Sus métodos de sanación a través del tacto, la transferencia de energía y el énfasis en la fe del receptor tienen paralelos directos en las tradiciones curativas ayurvédicas y tibetanas. Sus frecuentes retiros en soledad para meditar reflejan disciplinas espirituales orientales completamente diferentes de las prácticas religiosas judías de su época. Los métodos de enseñanza de Jesús también reflejan influencias orientales profundas. Su uso de la paradoja y el pensamiento no dual desafía constantemente la mentalidad de o esto o lo otro del pensamiento occidental. Practica sostener ideas contradictorias simultáneamente sin intentar resolverlas inmediatamente. Permite que la atención abra tu mente a una comprensión más profunda. Este enfoque del conocimiento refleja la conciencia no dual central en muchas tradiciones contemplativas orientales. Cuando Jesús dice, "Los últimos serán los primeros", o "El que quiera salvar su vida la perderá", está utilizando exactamente el tipo de enseñanza paradójica que caracteriza al Zen y al taoísmo. Estas no son simplemente metáforas poéticas, sino técnicas específicas para trascender el pensamiento conceptual limitado. Incluso su famosa declaración, "Antes que Abraham fuera, yo soy", refleja el antiguo concepto egipcio y védico de la naturaleza eterna de la conciencia, expresado en la frase "Yo soy el que soy". Esta comprensión de la conciencia como realidad fundamental y eterna era central en los misterios egipcios y en la filosofía védica, pero completamente ajena al pensamiento judío de su época. Quizás lo más importante, reconocer a Jesús como un viajero entre mundos nos anima a convertirnos nosotros mismos en constructores de puentes espirituales. En un mundo todavía fragmentado por divisiones religiosas, podemos seguir su ejemplo buscando la sabiduría universal que subyace en diversas tradiciones. En lugar de aferrarnos a afirmaciones exclusivas, podemos abrazar las perspectivas complementarias que cada camino ofrece sobre nuestra experiencia humana compartida. Esta perspectiva transforma a Jesús de una figura divisiva, reclamada por una religión con exclusión de otras, a una figura unificadora que encarnó el principio de que la verdad trasciende las fronteras culturales. Cuando examinamos de cerca los principios fundamentales que Jesús enseñó, compasión, desapego, conciencia meditativa y reconocimiento de lo divino interior, encontramos exactamente el mismo hilo dorado que corre a través del corazón de todas las auténticas tradiciones espirituales. Su viaje a través del paisaje espiritual del mundo antiguo no fue coincidencia, sino esencial para su misión de revelar este núcleo universal. La pregunta entonces no es si Jesús estudió en India, Tíbet o Egipto, sino cómo esta comprensión transforma nuestro enfoque del crecimiento espiritual. Si el mismo Jesús reconoció el valor en múltiples tradiciones, ¿no podría nuestro propio desarrollo espiritual enriquecerse con una apertura similar? Si Él descubrió principios universales bajo expresiones culturales diversas, ¿no podríamos beneficiarnos haciendo lo mismo? La implicación más profunda de los años ocultos de Jesús es que lo divino no se revela exclusivamente a través de una tradición, sino universalmente a través de muchas. La luz de la que habló no brilla solo a través de una ventana, sino a través de innumerables aberturas, cada una ofreciendo una perspectiva diferente pero válida sobre la misma realidad trascendente. Al recuperar este capítulo faltante de su vida, recuperamos una comprensión más completa no solo de quién fue Jesús, sino de quiénes podríamos llegar a ser nosotros mismos. Los años perdidos de Jesús nos invitan a cuestionar no solo la narrativa oficial de su vida, sino las fronteras artificiales que hemos creado entre tradiciones de sabiduría. ¿Y si solo hay un camino universal expresado a través de diferentes lenguajes culturales? ¿Y si Jesús reconoció esto e intentó traducir percepciones orientales a formas que su audiencia mediterránea pudiera entender? Esta comprensión nos libera para explorar la riqueza completa de la tradición espiritual humana sin sentirnos como si estuviéramos traicionando ningún camino particular. El ejemplo de Jesús sugiere que la comprensión espiritual más profunda no viene del aislamiento, sino de la integración, no de construir muros entre tradiciones, sino de tender puentes, no de afirmar la superioridad exclusiva de un camino, sino de reconocer cómo diferentes caminos pueden iluminar aspectos complementarios de la misma verdad fundamental. Al reflexionar sobre este capítulo oculto de la vida de Jesús,
Considera tu propio viaje espiritual. ¿Te estás limitando a una sola tradición cuando una sabiduría más universal te espera? ¿Estás trazando fronteras artificiales entre caminos que podrían complementarse mutuamente? La historia de los años perdidos de Jesús no es solo una curiosidad biográfica, es una invitación a redescubrir la naturaleza universal de la búsqueda espiritual y a reconocer que la verdad es demasiado vasta para ser contenida por cualquier tradición única. Si este viaje a través de la historia oculta del cristianismo ha ampliado tu perspectiva, me encantaría conocer tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo cambia esta perspectiva tu comprensión de Jesús y de la espiritualidad en general? No olvides suscribirte para más exploraciones en las profundidades del pensamiento espiritual y filosófico. Hasta la próxima reflexión.